Queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Hoy tengo la oportunidad nuevamente de poder dirigirme a ustedes a través de estos medios digitales, estos medios virtuales, para poder compartir con ustedes la enseñanza en este primer día de la semana. Seguimos, hermanos, como iglesia, como congregación acá en Cozumel, en la calle 27, orando por todas las necesidades que hay, por la salud que tanta falta hace y por todos los hermanos y familia y amigos que la están pasando mal acerca de esta pandemia que sigue golpeando duramente a toda la humanidad. Hay lugares que ya están retomando sus actividades. Aquí en Cozumel seguimos todavía sin poder congregarnos, así que por eso continuamos haciendo uso de estos medios para poder compartir la enseñanza, la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, en este primer día de la semana vamos a meditar un poquito en la palabra de nuestro Dios. Espero que el mensaje nos ayude a poder permanecer fieles, a mantenernos firmes en la palabra de nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes de inicio pues una lectura bastante conocida por la mayoría de nosotros, la cual encontramos en Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17. Dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Estamos hablando, hermanos, de las palabras. Vamos a hablar de las palabras que el apóstol Pablo comparte para los hermanos que se encuentran en Roma. Recuerden que el apóstol Pablo siempre tuvo el deseo ferviente de llegar a Roma y predicar el Evangelio, pero no puede llegar el apóstol Pablo a Roma como él lo tenía planeado. Llega encadenado y sin embargo tiene la oportunidad de enviar esta carta, hacerla llegar a los hermanos que están ahí. Y algo que el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y precisamente, hermanos, estaremos hablando acerca del poder de Dios a través del Evangelio. Entonces, hermanos, con todo eso estamos hablando del poder del Evangelio en nuestras vidas, el poder del Evangelio en la vida del cristiano, el poder del Evangelio en el mundo. Y ese es el tema a tratar en esta ocasión: el poder del Evangelio. Me gustaría, hermanos, antes de dar inicio al desarrollo de este tema, de esta clase, que podamos dirigirnos a Dios en oración, pidiendo su dirección y pidiendo su bendición para que todo lo que se hable sea conforme a su voluntad. Les invito a orar. Cariñoso Padre, gracias por este día. Gracias por darnos la oportunidad de adorarle, de servirle y de poder, Padre eterno, meditar en su palabra. Gracias, Señor, porque usted ha manifestado su amor, su poder para con nosotros a través de esta palabra, que sin duda alguna, Señor, hoy tenemos la oportunidad de escudriñar y poder meditar en ella. Suplicamos nos bendiga y que lo que se enseñe, Padre, sea conforme a su voluntad, y sobre todo que nos dé la oportunidad de convertirnos en hacedores de esta palabra. Suplicamos, Señor, por la salud de su pueblo, suplicamos por la salud de las personas que están padeciendo, y ponemos en sus manos al personal médico que está atendiéndolos, Señor, para que usted los cuide y también les dé la oportunidad de realizar su mejor trabajo para con ellos. Pedimos todas esas cosas, Padre eterno, y también le agradecemos sus bendiciones a través del glorioso y santo nombre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos y hermanos, como les decía, en esta ocasión estaremos hablando acerca del poder del Evangelio. Y, hermanos, es un poder. Esta palabra poder viene de la palabra griega dunamis, que de ahí se deriva la palabra dinamita en nuestro idioma actual. Pues sabemos el poder de que tiene la dinamita, con la cual abrieron caminos, con la cual destruyeron ciudades también. Ese poder, hermanos, ahora lo estamos llevando nosotros, entendiéndolo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, el Evangelio, su Biblia, las Sagradas Escrituras, como usted guste llamarle. Ese Evangelio, hermanos, tiene un poder increíble. Tiene un poder, hermanos, que viene de parte de Dios. Y muchas veces nosotros no alcanzamos a valorar o tal vez a darnos cuenta
del poder que tiene la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión estaremos hablando acerca del poder del Evangelio y viendo, hermanos, el poder que tiene para poder transformar al hombre. Y nos va a transformar, hermanos, una vez que nosotros nos adentremos a la lectura de este precioso libro. Va a transformar nuestra vida. No es posible que nosotros podamos abrir la Escritura, podamos empezar a leer las palabras que vienen aquí, los evangelios, leer la historia del pueblo de Israel a través del Antiguo Testamento, la creación, hermanos, misma de Dios. Va a transformar nuestra vida. Va a hacer de nosotros una nueva criatura. Y precisamente es lo que dice la Escritura, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Déjeme decirle algo. Cuando usted empezó a leer su Biblia, cuando usted empezó a estudiar, probablemente nos pasó como el etíope eunuco, que iba sentado en su carro de regreso a su tierra, Etiopía, de adorar en Jerusalén. Iba leyendo al profeta Isaías y se le acerca ahí Felipe y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y muchas veces, hermanos, bueno, a mí en lo personal me pasaba, yo leía la Escritura y no podía comprender algunas cosas. Y es necesario, hermanos, que podamos dejarnos guiar, dejarnos instruir por alguien, para poder llegar a alcanzar esa transformación, esa nueva vida, esa nueva criatura que Dios está buscando y que Dios espera que cada uno de nosotros nos transformemos, nos podamos renovar para poder alcanzar esa nueva criatura, esa nueva vida que el Señor nos está ofreciendo a través del Evangelio. Dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios que tiene para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando leemos nosotros, hermanos, ese texto, podemos entender que la salvación de Dios, hermanos, se va a manifestar en nuestras vidas. Y no es posible que nosotros creamos a la palabra y sigamos viviendo de la manera en que lo hacemos. Es ahí, hermanos, donde entra la conciencia al pecado. Es ahí donde viene la palabra y redarguye al ser humano acerca de las cosas que hacemos mal. Y no podemos seguir viviendo de esa manera. Necesitamos cambiar, necesitamos corregir todo aquello que estamos haciendo mal, porque ya hay conciencia en nosotros de que no le agrada a Dios, de que no es la voluntad de Dios la vida que estamos llevando. Y por eso les decía, transforma al hombre. No nos va a dejar en la misma condición. Y no me refiero a un cambio físico. No me refiero a un cambio físico porque físicamente vamos a seguir teniendo la misma apariencia. Con el tiempo pues más viejos, ¿verdad? Pero necesitamos entender que el Evangelio, el poder del Evangelio es para transformar al hombre. Dice, si alguno está en Cristo, si alguno hoy ha escuchado el Evangelio de Cristo, si alguno ha creído al Evangelio de Cristo, si alguno ha obedecido al Evangelio de Cristo, va a ser una nueva criatura. Y hace esa comparación, las cosas viejas ya pasaron, su antiguo estilo de vida ya va a pasar, va a quedar atrás. Ahora usted va a ser una nueva criatura, hecha nueva en Cristo Jesús. Y eso es lo que viene a transformar el Evangelio en nuestras vidas. Tiene el poder de transformar al hombre, pero no es nada más a través de la lectura, te involucra nuestro entendimiento. Es como Pablo mismo lo explica en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez que usted y yo, amigos y hermanos, nos enteramos de cuál es la voluntad de Dios, dice que es buena, que es agradable y que es perfecta, nosotros ya no nos vamos a conformar a este siglo, no nos vamos a conformar a este estilo de vida, no nos vamos a dejar llevar por las tradiciones de la gente común. Ahora vamos a buscar agradar a Dios con nuestra vida, con las acciones que hacemos. Y hay muchas cosas que practica la sociedad que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí hay palabras claves que necesitamos comprender.
La palabra transformar viene ahí del griego metamorfosis, metanoía. Es ahí donde nosotros entendemos el concepto de una oruga, un gusanito que se anda ahí arrastrando. Al momento que se encapsula se vuelve un capullo y después tenemos una mariposa que puede volar. Es muy diferente al gusanito que andaba ahí entre las ramas, el gusanito que andaba arrastrándose. Esa es la transformación que Dios está esperando en nuestras vidas a través del Evangelio, a través de su palabra. Necesitamos ahora nosotros renovar nuestro entendimiento, no quedarnos con el de que yo sé, yo pienso, yo creo, a mí me enseñaron. Porque enfrentarnos, amigos y hermanos, a este libro, como les decía hace un momento, va a transformar nuestra vida, nos va a cambiar. No hay manera de que alguna persona ajena a la voluntad de Dios llegue y empiece a leer y se quede en la misma. Si no, no está comprendiendo, no está entendiendo. Y es ahí donde necesitamos nosotros renovar nuestro entendimiento. Y va a llegar esa transformación. Vamos a tener que ir dejando cosas. La Biblia, hay muchas cosas que nos dice claramente que no debemos hacer, y hay algunas cosas que nos da los conceptos o nos da los principios de cosas que no le agradan a Dios. Y cuando usted y yo comprendemos eso y amamos la verdad, la verdad de la palabra de Dios, y amamos a Dios y queremos entregarle lo mejor de nosotros por voluntad propia, no va a haber necesidad de que alguien nos venga a quitar o nos venga a imponer. Va a ser su voluntad querer agradar a Dios. Va a ser su voluntad dejarse transformar para andar en una nueva vida, como lo leímos hace un momento ahí en 2 Corintios 5:17. Nueva criatura es. Vamos a ser unas nuevas criaturas con un entendimiento de la voluntad de Dios y una transformación plena en nuestras vidas, una transformación evidente. Se va a poder notar que ahora, como la mariposa, andamos volando y ya no estamos solamente arrastrándonos o deslizándonos entre las ramas. Esa transformación es la que Dios quiere hacer llegar a su vida a través del Evangelio. Dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. Es algo que no le debe de dar a usted pena, no le debe de avergonzar. Pablo, cuando escribe esto, quiere llegar a Roma para predicar, pero no puede, y cuando llega a Roma llega encadenado. Y aún así dice Pablo: no me avergüenzo. No me da pena decir que soy cristiano, que creo en Dios, que amo a Cristo, que obedezco su palabra, y que he dejado vicios, que he dejado malas palabras, malas acciones, malas actitudes, malas costumbres. He dejado tradiciones por servir a Dios, por seguir a Cristo, porque el Evangelio va a transformar mi vida. Y de eso se trata. De eso se trata. Que podamos renovar, transformar nuestra vida, porque ese es el poder que tiene el Evangelio. Abre un nuevo camino para llegar a la presencia del Padre. El Señor Jesucristo lo mencionó en los Evangelios, específicamente allá en Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Entonces necesitamos entender nosotros que el Evangelio que se nos habla, esas buenas nuevas de salvación que vienen a través de Cristo, que hoy las tenemos disponibles en nuestra Biblia, en su Biblia, es el poder de Dios para transformar al hombre. Pero no es nada más el poder de transformar al hombre, porque el Evangelio, el poder del Evangelio, tiene el poder de llegar hasta donde nadie más puede llegar. Y esta parte es bien importante, porque muchas veces nos engañamos creyendo que estamos leyendo, creyendo que estamos entendiendo, y no lo estamos haciendo. Nos quedamos con partes, nos quedamos con porciones que nos satisfacen aquí, que nos hacen sentir bien acá, y decimos: estoy bien con Dios. Pero necesitamos profundizar un poquito más. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, en el verso número 12: porque la palabra de Dios, fíjense cómo dice aquí, cómo lo llama el autor de Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tan profunda es la palabra de Dios, porque va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Es viva. Primero tiene la virtud de ser viva, de ser eficaz. Y el autor de los Hebreos la está comparando con una espada de 2 filos. Dice, es más cortante todavía que una espada de 2 filos, porque penetra, va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y hasta allá solamente usted y Dios sabe, yo y Dios sabemos hasta dónde penetra la palabra de Dios, hasta dónde la podemos dejar llegar a penetrar en nuestra vida, porque muchas veces escuchamos el mensaje y nos reprende cuando estamos haciendo algo mal, cuando estamos pecando, y el pecado es una práctica ya en nuestra vida, y decimos, me quiero quedar así, no quiero cambiar, y nos cerramos y no dejamos que la palabra entre en nuestra vida. Por eso cuando hablamos, hermanos, del poder del Evangelio, es porque tiene el poder de llegar hasta donde nadie más puede llegar. Hoy es necesario que ese poder que tiene el Evangelio, ese poder de Dios, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. No endurezcamos nuestros corazones, no cerremos nuestro pensamiento a las costumbres o a las tradiciones que ya tenemos, hablando acerca de las religiones de nuestras familias. Necesitamos nosotros darnos cuenta y descubrir por nuestros ojos la verdad de la palabra de Dios. Lea su Biblia, ame la palabra de Dios, déjese guiar por la palabra de Dios, porque es el único medio que Dios ha puesto para poder dar salvación a los hombres, a todos nosotros. Y sí, es verdad, Cristo vino a morir por todos, pero por todo aquel que le ama y que obedece su palabra y que guarda sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. El poder del Evangelio, hermanos, lo llamamos así porque tiene el poder de llegar, de penetrar hasta donde nadie más puede llegar. Solamente sus pensamientos y las intenciones del corazón. Usted y yo sabemos qué es lo que traemos adentro. Y Dios lo sabe. Pero Él quiere que nosotros le demos oportunidad a ese poder, al poder que tiene el Evangelio. Dice la Escritura, amigos y hermanos, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino su esencia misma, su espíritu que está en usted y que cada uno de nosotros tenemos? Y nosotros podemos llegar a pensar que estamos haciendo las cosas bien, pero si no es de acuerdo al Evangelio, a la palabra de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice Pablo allá en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esta parte, amigos y hermanos, lo menciono porque muchas veces creemos que nos estamos engañando, que estamos engañando a los demás, que estamos engañando a Dios. Pero nosotros mismos no nos podemos engañar. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, en cada uno de nosotros? Necesitamos darnos cuenta de esto y necesitamos nosotros dejar que la palabra obre en nuestras vidas, dejarnos guiar, dejarnos moldear. Decían los profetas, escribiendo acerca de la voluntad de Dios, que Él es el alfarero y nosotros solamente somos el barro, y Él nos va a ir moldeando de acuerdo a lo que Él quiera, pero a través de su palabra. Hoy nosotros necesitamos dejarnos guiar por la palabra de Dios. Amigos que están escuchando este mensaje, yo les invito de corazón a que lean su Biblia. Y mis hermanos, necesitamos mostrar realmente
que el poder del Evangelio ha llegado a nuestra vida para transformarnos. Ha llegado a nuestra vida porque ha llegado y ha penetrado hasta donde nadie más puede llegar. Porque esa es una de las virtudes que tiene la palabra de Dios, el poder del Evangelio. Y cada uno de nosotros sabemos cuánto dejamos entrar esa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Y como dice Santiago, convertirnos en hacedores de esta palabra. El poder del Evangelio no es solamente porque tiene el poder de transformarnos, no es solamente porque tiene el poder de llegar a donde nadie más puede llegar, sino porque también tiene el poder de libertar de la esclavitud. Dice la Escritura, todo lo estamos basando en la palabra de Dios. Juan capítulo 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando el Señor Jesucristo está hablándole al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y van a conocer la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, y la verdad los hará libres. Inmediatamente contestaron: somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Cuando el pueblo de Israel había estado como esclavo en Egipto, después estuvieron cautivos por Babilonia, después por los medos, los persas, los de Grecia, y cuando llega el Señor Jesucristo, el imperio romano estaba gobernando al pueblo de Israel, dejándole sus libertades de adoración, pero pagaban tributo a Roma. Entonces, ¿eran esclavos? Sí, sí eran esclavos. Y no me estoy refiriendo solamente al pueblo del pueblo romano. Eran esclavos del pecado, porque aunque conocían la voluntad de Dios, seguían engañándose a ellos mismos, seguían practicando cosas que Dios no les pedía, seguían poniendo cargas pesadas sobre la gente, que dice la Escritura que aún ni siquiera ellos mismos eran capaces de llevar. Si hoy usted está esclavizado a algún vicio, algún pecado, tenemos que entender que solamente la palabra de Dios, el Evangelio, el poder del Evangelio, es el único que nos puede libertar. Es el único que va a venir a darnos la libertad de esa esclavitud en la que sentimos o creemos que estamos metidos. Usted, amigo y hermano, sabe las cosas en las que puede estar esclavizado. Y tal vez pueda acudir a algún hermano, algún amigo para pedir ayuda. Y está bien. Pero el mejor consejo que le pueden dar es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, si permanecieres en mi palabra, primero, vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Dos, vamos a conocer la verdad. Y una vez que conozcamos la verdad, vamos a poner en balanza si queremos seguir viviendo una vida de mentiras o queremos vivir una vida de verdad. Y dice el Señor Jesucristo, dice, y la verdad os hará libres. El Evangelio nos va a dar libertad de cualquier tipo de vicio, de esclavitud, de pecado que usted tenga. Y eso es un poder increíble. El poder de libertad de la esclavitud, porque es el poder del Evangelio. Continuando la lectura, en Juan capítulo 8, ahora de los versículos del 34 al 36, de ahí mismo donde estamos, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Queremos ser libres de cualquier tipo de pecado? ¿De cualquier tipo de vicio? Lo podemos lograr a través de Cristo, a través del poder del Evangelio, a través de permanecer en su palabra, a través de guardar sus mandamientos, a través de serle fiel el resto de nuestra vida. Porque créanme que vale más una vida de fidelidad a Dios, porque la recompensa es eterna, en gloria, en los cielos, en la presencia del Padre y del mismo Señor Jesucristo, que vivir una vida de pecado aquí en la tierra. ¿Cuánto tiempo puede disfrutar una vida de pecado?
20, 30, 50, 70 años para al final de cuentas tener como paga la muerte eterna, una eternidad en condenación. Y en los funerales es bien fácil decir, se fue al cielo, pero solamente el destino de la persona que ha fallecido sabe en dónde está. Así que el poder del Evangelio, hermanos, es porque tiene el poder para libertarnos de la esclavitud, pero depende de usted y de mí, de qué tan obedientes somos a la palabra de Dios. Y ahora sí, que tanto la conozcamos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Queremos conocer la verdad de Dios o seguir viviendo una vida de mentiras? Ese es el poder que tiene el Evangelio. Nos va a confrontar con una verdad, nos va a confrontar con la verdad de Dios. Y necesitamos saber si queremos seguir viviendo en mentira o conocer la verdad para ser verdaderamente libres. El poder del Evangelio, porque es el poder de Dios para dar salvación. Así como lo expresó Pablo en el texto que iniciamos en Romanos capítulo 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eso es bien importante, queridos amigos y hermanos. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Hoy tal vez la gente pueda ver en ustedes, mis queridos hermanos, que han cambiado, que han dejado sus vicios, que ahora han cambiado hasta su modo de hablar, porque cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestras actitudes, nuestras acciones, cambia nuestro estilo de vida. Sin duda alguna lo va a transformar. Y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios, no solamente para transformarme, sino para dar salvación. Dice, para salvación a todo aquel que cree. Es verdad que en su inicio, en la predicación del Señor Jesucristo, fue solamente a los judíos. Es verdad que cuando nace la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo edificó, se le predicó a puros judíos. Y es verdad que los apóstoles empezaron predicando a puros judíos, hasta que llegó Cornelio en Hechos capítulo 10, ese primer gentil que había sido bautizado y recibido el don del Espíritu Santo. Es ahí donde no les quedó más opción a todos los apóstoles de aceptar al griego, de aceptar al gentil, de aceptar a todo aquel que no pertenecía al pueblo de Israel. Pero eso ya estaba escrito desde el Génesis capítulo 12, de las promesas que se le hacen a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias van a ser benditas en ti, Abraham. Ya no era solamente el judío. Entonces eso está incluyéndonos a usted y a mí, pero necesitamos nosotros creer esa palabra, y la vamos a creer por fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y ahí vamos a creer, usted y yo, a la palabra de Dios. Y vamos a creer que lo que Dios nos está pidiendo es lo correcto. Y si Dios nos está diciendo que no hagamos, que quitemos, que nos despojemos de cosas, lo vamos a hacer porque usted y yo vamos a amar la palabra de Dios. Y eso es por fe. Y eso es para crecer nuestra fe todavía. Mas el justo por la fe vivirá. Y aquí las promesas de Dios es para salvación, y vivir por la fe es hasta la vida eterna. Necesitamos hoy más que nunca darnos cuenta del poder que tiene el Evangelio. Dice el mismo apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 1 versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios, a todo aquel que le cree a su palabra, por la fe que tenemos en su palabra, en ese evangelio de salvación, en el poder que tiene el evangelio, nos va a poner un sello muy especial, el Espíritu Santo de la promesa.
para poder llegar a la eternidad ante la presencia del Padre. Y hoy necesitamos nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, darnos cuenta del poder del Evangelio. Primero, dejarlo que obre en nuestras vidas para transformarnos, para poder entender la voluntad de Dios, porque ese poder del Evangelio va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, porque así es la palabra de Dios, viva y eficaz. Porque no importa lo que usted esté viviendo en esclavitud, tiene el poder de libertarnos de la esclavitud. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero también ese poder del Evangelio es para salvación nuestra. Así que hoy necesitamos nosotros darnos cuenta del poder del Evangelio y entender que el poder es para transformar al hombre. El poder para llegar a donde nadie más puede llegar. El poder del Evangelio es el poder de libertar de la esclavitud. Y el poder del Evangelio es el poder de dar salvación a todo aquel que cree. Hoy quiero invitarles, amigos, hermanos, a permanecer fieles a esa palabra, a dejarnos guiar por la palabra de Dios, porque el Señor quiere darnos vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Pero necesitamos dejar que ese poder del Evangelio obre en nuestra vida. Y a usted, mi querido amigo que está escuchando este mensaje, que puede llegar hasta usted, a través de estos medios, quiero invitarle a que usted busque en su Biblia los versículos que hemos compartido, que los lea, que los analice con entendimiento y pueda darse cuenta que es la palabra de Dios la que le está hablando a usted, la que quiere llegar hasta su corazón, porque el poder del Evangelio es para salvación. Quiero concluir con este pasaje en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Si usted hoy me dice, pero el Evangelio es la palabra de Dios, sí, sí lo es. Pero aquí en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos del 1 al 4, Pablo nos da los detalles de lo que entendemos como lo que es el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, el Evangelio, como dice ahí, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted cree que Cristo murió, entregó su vida por usted, hoy tiene usted el derecho, y lo voy a llamar derecho, porque usted puede hacer uso o no de él, de creer a esa escritura, de creer a esa palabra y obedecer a Cristo. Dice el apóstol Pablo, el Evangelio que os he predicado. Y para nosotros como iglesia necesitamos recibirlo, perseverar y retener hasta el fin de nuestra vida. Dice, si no, creímos en vano. Hoy necesitamos fortificar nuestra fe a través del Evangelio. Dejar que siga perfeccionando, dejar que siga puliendo nuestra vida, nuestro ser, y cada día parecernos más a Cristo. Amigo, que usted escuche este mensaje, si tiene la oportunidad de escudriñar esto, yo le invito a que le crea a Dios, que le crea su palabra y que entregue su vida a Cristo a través de ser bautizado para el perdón de sus pecados y ser añadido a la iglesia que Cristo edificó. Todo esto es conforme a las Escrituras, como lo predica Pablo aquí en 1 Corintios 15. Espero que ese mensaje sea de ánimo, sea de bendición a su vida y que nos ayude a permanecer y a perseverar en ese Evangelio, en el poder del Evangelio. Le agradezco su atención, le agradezco su tiempo y que Dios bendiga grandemente sus vidas.